Listo. Bueno, entonces, vamos entonces a mostrar cómo es el accionamiento de un cilindro doble efecto. Ahí ya tenemos la válvula 5.2, que es la válvula recomendada para la activación de este cilindro. Vamos a buscar acá el cilindro doble efecto, que aquí lo tenemos, cilindro de doble efecto. Y vamos a usar pues otro símbolo de fuente. Aunque yo podría conectar de aquí a acá también, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo aquí. Entonces, la fuente siempre va conectada al 1, ¿sí? Siempre va conectada al 1. Este 4, mire que acá era 2, ahora que tenemos 4 y 2. Entonces, en un cilindro de doble efecto, el 4 va aquí a este racor que va a hacer que el cilindro salga, y el 2 va a ir a este racor que hace que el cilindro se devuelva. ¿Listo? Vamos a dar doble clic a la válvula y activar también de igual forma un accionamiento manual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un pulsador con retorno de muelle, ¿sí? Y vamos a darle play. Entonces, ¿por qué la conexión así, muchachos? O sea, ¿por qué 2 tiene que ir aquí? Porque ahí, ya estando en play y sin accionar nada, pues claro, yo quiero que el aire, ¿sí? Vaya a través de, o sea, por 1 pase a 2 y pase a este racor que hace que el cilindro esté dentro. Y eso es lo que queremos, ¿sí? Nosotros queremos que avance cuando yo accione, ¿sí? Entonces, cuando yo acciono, ¿sí? Entonces cambio de posición la válvula, ya el aire va de 1 a 4 y de 4 al racor de alimentación donde el cilindro empuja el vástago y sale, ¿sí? Yo ahí estoy sosteniendo, ¿sí? Pulsando. Si quito el dedo, entonces el muelle de esta válvula devuelve la posición, ¿sí? Y al devolver la posición, el aire ahora va de 1 a 2 y 2 lo que hace es hacer que retroceda el cilindro. Nótese que el cilindro doble efecto no tiene resorte interno, sino que todo lo hace por aire. ¿Listo? Vamos a ver que en el chat me comentan algo, no sé. ¿Es parecido a lo que hace un motor o eso hace? Giancarlo, ¿tienes micrófono? Sí, profe. Bueno, pareció a un motor, concretamente, ¿cuál es tu pregunta? O sea, Pues ese es el funcionamiento de un motor o qué. no, o sea, es decir, un motor, ¿qué es? Es un elemento que gira, ¿cierto? En cambio, el cilindro es un elemento que tú estás viendo en la animación, se mueve de manera lineal. Entonces, digamos que son actuadores diferentes, ¿sí? Ahora, ¿qué puede tener de similitud? Que, digamos, un motor gira para un lado, pero si yo, digamos, cambio la polaridad en él, algo que gira al otro lado, ¿cierto? Aquí más o menos eso podría ser. Yo puedo lograr en el cilindro que se desplace, ¿cierto? Y luego se devuelva, o sea, tener inversión de movimiento. Digamos que esa sería como la característica en común, pero ambos actuadores son muy diferentes. Un motor gira y este cilindro lo que hace es moverse linealmente. Entonces, no sé si con eso respondo tu inquietud. Ya, profe. Ya se Listo. entiende más. Vale. Bueno, entonces, ahí tenemos ya cómo poder accionar, ¿sí? Vamos entonces, antes de que, digamos, nos enfoquemos en la parte ya electroneumática, porque aquí estamos activando los cilindros en forma manual, ¿sí? Pero en electroneumática la idea es que se activen mediante solenoides, ¿sí? Y más cuando involucramos automatización, que queremos que se dé una secuencia específica, ¿sí? O sea, una secuencia específica es, por ejemplo, que salga el primer cilindro, luego salga otro cilindro, luego el primero se devuelva y luego el segundo se devuelva. O sea, son secuencias de movimiento, ¿sí? Entonces, eso lo logramos mediante automatización, pero empleando electroneumática, o sea, accionamientos eléctricos totalmente. Antes de que sigamos, ustedes conocen, es decir, estos cilindros, aquí ya tenemos que, para que se activen, pues tienen que tener su válvula de distribución
Y normalmente a estos cilindros se les acondiciona dos sensores que, ¿qué? Uno que me detecte cuando el cilindro esté totalmente adentro y otro que me detecte cuando el cilindro esté totalmente afuera, ¿sí? Esos son lo que se llaman finales de carrera. Esos sensores pues simplemente son switches, ¿sí? Que me detectan esa posición. Entonces, digamos, mostrar esos switches, yo lo que hago es que le doy doble clic aquí al cilindro, ¿sí? Y acá donde dice etiquetas de accionamiento, lo que hago es que aquí en donde dice marca, yo coloco una letra, por ejemplo. Normalmente en electroneumática a los cilindros se le dan, a los cilindros en los diseños se le da el nombre, una letra del abecedario, ¿sí? Si es el primer cilindro, pues sería la letra A. Si hay otro cilindro, será el cilindro B. Y si hay un tercer cilindro, pues será el cilindro C y así sucesivamente. Entonces, como este es un cilindro, digamos, lo vamos a llamar A, pero aquí en cuanto a la marca, vamos a decir la marca A0, ¿sí? Y la marca A1, ¿sí? Entonces, el inicio para la marca 0 va a ser 0 y el fin 0. Y para A1, como aquí tenemos que, pues aquí el programa me está diciendo, vea, la máxima carrera de un vástago es 100. Entonces, pues simplemente esto es un número, o sea, 100 es la máxima carrera, pero en la vida real yo puedo tener carreras donde el vástago recorra 200 milímetros, ¿sí? Y físicamente en esa última posición es donde yo debo instalar el sensor, ¿sí? Entonces aquí, pues como dice que es 100, pues voy a escribir 100 y 100 acá a este otro lado. Si escribo 50, pues es como si pusiera el cilindro a media marcha y cuando él llegue ahí a media marcha va a activar y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que se active de pronto al final, ¿sí? Entonces, aquí ya salen las marcas, se le da a aceptar y mire que aquí aparecen estos dos testigos, estos dos finales de carrera. Uno detecta el cilindro A0, detecta el cilindro en su posición mínima y A1 va a detectar el sensor en su posición máxima, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dejar de compartir pantalla por aquí para mostrarles cómo es la simbología, pero de la parte eléctrica, ¿sí? Qué elementos me permiten activar y desactivar estas válvulas de manera eléctrica, ¿sí? Entonces vamos a ir por acá, a dejar de compartir pantalla, vamos a la pizarra. Compartir pantalla, pizarra, ¿sí? Y vamos a máximo, ok, listo. Entonces, vamos con la simbología eléctrica, ¿sí? Bueno, entonces en simbología eléctrica tenemos, ¿sí? Ese símbolo que está ahí es de un pulsador normalmente abierto. ¿Por qué normalmente abierto? Porque miren, es un switch que está abierto y cuando lo pulso se cierra. Eso quiere decir normalmente abierto, porque su primer estado es abierto, ¿sí? También tenemos, lógicamente, el cerrado. Entonces, tenemos el pulsador normalmente cerrado. Entonces, pulsador normalmente cerrado. ¿Por qué normalmente cerrado? Porque miren, en su estado normal está cerrado y cuando pulso se va a abrir, ¿vale? Ahora, pulsador, recuerden que pulsadores quiere decir que físicamente debo tener el dedo ahí presionado. Si yo lo quito, él vuelve a su estado original, ¿cierto? Ahora, hay también lo que se llaman los interruptores. Los interruptores, tenemos... Y entonces este sería interruptor, normalmente abierto.
¿Y qué hace este? Claro, su estado normal es que está abierto. Apenas yo pulso, él se cierra. Y si yo quito el dedo, él queda ahí cerrado. ¿Sí? O sea, él tiene memoria. Él queda ahí ya accionado. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para desactivarlo? Otra vez presionarlo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia que tiene el interruptor con el pulsador. Y también tenemos el interruptor, pero normalmente cerrado. Entonces sería interruptor normalmente cerrado. ¿Listo? Bueno, ahí entonces tenemos lo que son esa primera parte. Tenemos también lo siguiente. Vamos a borrar aquí. Tenemos lo que son los contactores. Los contactores básicamente son bobinas. Entonces tenemos este que es el relé convencional. ¿Sí? Tenemos este otro símbolo. Y aquí el tiempo. Esto es un temporizador. A la conexión. ¿Sí? Tenemos también este otro símbolo, que es el de un contador. Entonces tenemos aquí este es pues aquí donde se digita el número de veces que quiero que cuente. Bueno, aquí esto es A1, A2, A1, A2, A1 y A2, ¿sí? Y por aquí, bueno, este es el contador. Y tenemos este otro símbolo. Que es el de la electroválvula. Bueno, entonces, ¿qué es el relé convencional? Es simplemente una bobina que cuando se activa va luego a activar algunos auxiliares, ¿sí? Lo mismo el temporizador también es otra bobina, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Una bobina especial porque lo que hace es que va a contabilizar un tiempo que se le programe, ¿sí? Si yo aquí en esta tele pongo 5 segundos, entonces cuando el temporizador se active, lo que hace es temporizar 5 segundos y al cabo de esos 5 segundos, entonces los switches auxiliares que tenga a su disposición se van a activar. Y tenemos el contador, que el contador es un elemento en donde yo aquí programo las veces que quiero que cuente un evento, ¿sí? Entonces, si yo digo 2, entonces él va a contar hasta 2. Cada vez que, ¿qué? Cada vez que la bobina es activada, ¿sí? Cuando recibe energía por A1, entonces se activa la bobina y entonces cuenta. Cuando se activa otra vez por A1, cuenta de nuevo y cuando llegue hasta el número que se le estableció, ella va a activar sus auxiliares, ¿sí? ¿Qué son los auxiliares? Los auxiliares son simplemente pequeños switches, ¿sí? Entonces, yo tengo el auxiliar normalmente abierto, ¿sí?
auxiliar normalmente abierto, llamado también obturador. Y tengo el auxiliar normalmente cerrado, ¿sí? En la clase pasada el relé, ustedes vieron, ¿no? El relé como tal es una bobina, que cuando se activa, hace que se activen los auxiliares que tenga asociado. Entonces, si este relé, yo le doy un nombre, por ejemplo, K1, ¿sí? Y este también se llama K1, y este también K1. Entonces, cuando K1 se active, este auxiliar que está abierto se cierra y este auxiliar que está cerrado se abre. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Ahora, este auxiliar normalmente cerrado también tiene el nombre, se llama franqueador. ¿Sí? Entonces, esto es lo que, para ilustrar un poco mejor esto, miremos otro ejemplo, ¿sí? Bueno, ahí están los símbolos de la parte eléctrica. Vamos a borrar aquí y vamos a poner un ejemplo aquí. Entonces, por ejemplo, el contador, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Este es el contador y aquí va a poner 2, ¿sí? Entonces, a este lo voy a llamar C1. Es el nombre que lo voy a llamar a esta bobina que es el contador, ¿sí? Bobina C1. Y este tiene un auxiliar abierto y uno cerrado, por ejemplo. Entonces, si este también se llama C1 y este llama C2, por ejemplo, C1, como C1 y este tiene el mismo nombre, este auxiliar es de este, pero este, por ejemplo, no pertenece a C1. Entonces, tiene que cumplirse que tengan el mismo nombre, ¿sí? O sea, sean la misma etiqueta. Entonces, para que tenga la misma etiqueta, entonces pues tengo que ponerle C1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, es que bueno, tengo 24 voltios y este elemento se conecta a 0 voltios, ¿sí? Así es como funciona, ¿no? Entonces, digamos que llegaron los 24 voltios, listo, se activó la bobina. Entonces, este 2 ahora pasa a ser 1, ¿sí? Entonces, porque se activó, entonces este 2 pasa a ser 1. O sea que el conteo va en 1. Listo. Otra vez, digamos, llegó otra vez 24 voltios, ¿sí? Porque esta alimentación puede en algún momento abrirse o cerrarse. Entonces, llegaron 24 voltios de nuevo. Entonces, el conteo ya llegó a 0. O sea, igual contamos hasta 2, ¿cierto? Entonces, cuando pasa eso, entonces, ¿qué va a pasar? Este auxiliar, C1, ¿sí? Se cierra y este acá se abre. Así es como funciona. Ahora, una bobina normal se llama K1, ¿sí? Le llegó 24 voltios, ¿sí? Entonces, si tiene un auxiliar que se llama K1, pues este K1 se va a cerrar, ¿sí? Cuando se active la bobina. Para ilustrar esto, vamos a volver al FluidSync y a verlo allá. ¿Listo? Entonces, dejo de compartir pantalla aquí y vamos para el software. Bueno, voy a abrir de nuevo FluidSync porque ya pasan los 30 minutos. Y ya les muestro. Listo. Entonces, nuevo. Y vamos a mostrar aquí. Entonces, vamos a buscar acá en la parte eléctrica. Necesito, pues, 24 y 0 voltios. 24 voltios es como ya el estándar a nivel eléctrico para automatización, ¿sí? Entonces, es muy usual ese valor de voltaje. Vamos a sacar aquí este que es el relé, ¿sí?
vamos a sacar un pulsador y vamos a hacer este circuito. Entonces, vamos a buscar ahora este que es un obturador. ¿Sí? Ese obturador. Y lógicamente este obturador tiene que estar alimentado a cada 24 voltios. Bueno, dejémoslo así. Entonces, miren lo que tengo. Tengo un switch abierto, pero es un pulsador, y la bobina aquí. Vamos a ponerle nombre a la bobina. Doble clic, le voy a poner K1. Y voy a dejar este sin nombre, ¿sí? Voy a darle play. Y observen que la bobina ya está energizada, ¿sí? Ahí ya no está energizada. La energizo, la desenergizo. Pero, ¿qué pasa? Como este no tiene nombre, no está asociado a K1, por eso nunca se movió. Entonces vamos a ponerle a este K1. Y miren lo que va a pasar ahora. Entonces, ¿sí ven? Ahí sí hubo la animación de que se cerró, porque tienen el mismo nombre, ¿vale? Se volvió a abrir porque la bobina quedó desenergizada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Lo del contador, como se lo estaba explicando ahorita, es esta bobina. Es esta bobina. Vamos a borrar esta. ¿Y qué pasa? Por aquí, por A1, voy a habilitar la activación de ella. Y por aquí, por A2, a tierra, ¿sí? Y voy a ponerle un nombre a este. Entonces, por ejemplo, C1. Y lógicamente a este tengo que ponerle C1, ¿sí? Aquí pues voy a poner doble clic para cambiar el valor aquí. Voy a poner 2. Y miren lo que va a pasar. Entonces, ahí el contador está desenergizado. Entonces, activo aquí. Ah, ya de 2 pasó a 1. ¿Por qué? Porque está contando la vez que ya quedó energizado. Y si queda otra vez, lo energizo otra vez, ya se pasa a 0. Y mire qué pasó con este C1. Ahí sí se cerró, ¿cierto? Pero mire que a pesar de que ya esto quedó desenergizado, ¿sí? ¿Por qué quedó cerrado C1? Porque para que C1, o sea, este auxiliar, vuelva a estar abierto, yo debo resetear el contador. ¿Y cómo lo reseteo? Haciéndole llegar por esta conexión 24 voltios, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? Yo este R2 también lo tengo que conectar aquí y voy a poner otro pulsadorcito, ¿sí? Alimentado acá a 24 voltios. Y entonces, con esto, ¿qué simulo? Simulo el conteo. 1 y 2. Se cerró el auxiliar. Y con este reseteo. O sea que él vuelve a 2. Y ahí sí se abre este. ¿Vale? Ahora, ¿cómo funcionaría el temporizador? Funcionaría así. Entonces tengo, este es el temporizador. Vamos a poner este pulsadorcito. ¿Sí? Puedo conectar todo esto acá, ¿no? Igual es una misma fuente. Y a este llamémoslo T1. Y a este temporizador T1. Ah, leí donde no era. Aquí. T1. Y aquí vamos a ponerle 10 segundos, pues. Un ejemplo. Entonces, mire lo que va a pasar. Pulso aquí. Ahí está temporizando. Y cuando llegue a 0, T1 se cierra. El auxiliar. ¿No se cerró? Vamos a ver por qué. Ah, porque tiene un punto aquí, ¿sí? Se me fue un punto. Mire que cuando ya pongo T1, asociado a T1, hasta el simbolito cambia, ¿sí? Porque este es un símbolo de temporizador, ¿sí? Entonces, otra vez. Se cerró, ¿sí?
Miren que tengo que para ello mantener pulsado este pulsador. Si lo quito, bueno, una vez que energizado, él igual cuenta, ¿sí? O temporiza. Entonces, pero temporiza sin activar esto, ¿sí? Esa es la cuestión. Por eso es que tiene que quedar pulsado esto, ¿sí? Porque si yo lo quito, listo, él está temporizando, pero no va a activar este auxiliar. Y a veces uno quiere que este auxiliar se active, dependiendo de la necesidad de automatización. Entonces, por eso es que debe estar pulsado hasta que él cuente o temporice todo el tiempo que se le programó, ¿sí? Entonces, así es como funcionan estos accionamientos. Ahora, ¿cómo entonces combinarlos con neumática? Entonces, volvemos, podemos sacar la fuente de alimentación neumática, saquemos un cilindro de simple efecto, bueno, de doble efecto, ya está ahí. Vamos a mover esto acá abajo. Vamos a sacar la válvula 5.2, perdón, ¿cierto? Y 4 va acá y 2 a este. Vamos a alimentar aquí. Vamos a poner los accionamientos. Aquí un eléctrico. Y por acá otro eléctrico. O dejémoslo retornado por muelle. ¿Sí? Bien, entonces vamos a poner las marcas, doble clic, etiqueta de accionamiento, marca A0, A1, 0, 0, 100 y 100. Listo. Entonces, vamos a quitar este contador. Vamos a llamar un relé convencional. Bueno, vamos a llamarlo K1 y a este K1 también. Ahora, este auxiliar cuando se cierre va a activar ¿a quién? A esta electroválvula. Y a esta electroválvula tenemos que ponerle un nombre. Si este es el cilindro A, ¿sí? Y A tiene el sensor A0 que detecta la posición mínima y A1 el sensor que detecta la posición máxima. Entonces, a este accionamiento del lado izquierdo lo vamos a llamar por convención, ya eso es convención, bueno, es el cilindro A y vamos a ponerle el signo más. A más quiere decir que sale el cilindro, ¿sí? Ahora, si este accionamiento del lado derecho fuera eléctrico, entonces tendríamos que ponerle el nombre de A menos, o sea, que el cilindro sale. Eso es una convención que se adopta en electroneumática, ¿sí? El accionamiento izquierdo hace que el cilindro salga y el derecho que el cilindro retroceda. Si sale, recibe el nombre de la letra del cilindro y con el signo más, y si se devuelve, recibe el nombre de la letra del cilindro y con el signo menos, ¿de acuerdo? Y vamos a sacar este elemento que es la electroválvula o el solenoide, ¿sí? Entonces, miren bien. Esta que está aquí tiene que tener el mismo nombre de esta de acá, ¿sí? Entonces voy a poner aquí A más. Y miren lo que va a pasar. Cuando yo pulse, energizo K1, que es la bobina principal, y esa bobina va a activar este switch, ¿sí? Y a lo que se cierra este switch, pues energiza ¿a quién? A la solenoide que está internamente en la válvula, ¿sí? Entonces, miremos la simulación. Entonces, ¿sí ven? Se desactivó a más y el cilindro salió. Y si yo quito este pulsador, se devuelve porque aquí hay una acción por resorte, ¿sí?
¿Qué pasa si, digamos, yo aquí coloco ahora no retorno por muelle, sino que también eléctrico, ¿sí? Y aquí le coloco entonces ahora que esta sea a menos, ¿sí? Entonces, simulemos. Ahí salió, pero miren que yo ya quité el pulsador aquí y ella se mantiene ahí. ¿Por qué? Porque es que para que se devuelva tiene que llegarle un pulso eléctrico a menos, a la solenoide a menos. Y como acá no la tengo en el diagrama, pues tendría que, ella se queda ahí, ¿sí? Entonces, para ello, pues lo que tengo que hacer es repetir como que dice este circuito, ¿cierto? Control C, Control V, y activar a menos. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí obviamente tiene que ser otra bobina, K2, y esta va a ser A menos. Y esta pues tendrá que ser K2. ¿Sí? Tengo que cerrar el circuito. Entonces, damos play. Entonces, esta me activa el avance y esta el retroceso. O sea, tengo dos pulsadores, avance, retroceso. ¿Sí? Avance, retroceso. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna inquietud, muchachos?